Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a hacer un repaso principalmente por el tema del día que pasó por los tribunales de Comodoro Pi. Y vamos a detenernos en una imagen, en la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, que para algunos sectores va a ser visto como una exmandataria en el banquillo enfrentando una causa por corrupción. Otro de los sectores va a leer y ver esta foto un poco cuidada, a mi gusto, con un discurso unificado, acompañada de invitados, en el que se instala el discurso de que se trata de una persecución política. Lo cierto es que entre las cosas que pidió Cristina Fernández de Kirchner para estar hoy en Comodoro Pi fue principalmente no sentarse cerca de Julio Debido, que estaba también en eso, en unas filas más adelante de las de ellas. Otra de las cosas que pidió Cristina Fernández de Kirchner para estar hoy en Comodoro Pi fue un listado de más de 60 personas, algunos dicen 67 con exactitud, de invitados para que puedan ingresar y acompañarlas. Y un listado que fue bastante cuidado, visto desde distintas perspectivas, entre gremialistas, políticos, defensores de derechos humanos, donde allí también se mostró. Pero una de las imágenes principales era tener a la exmandataria que del otro lado del blindex se veía precisamente a dos personas indiscutibles, defensoras de los derechos humanos como son Tati Almeida y Estela de Carlotto. En toda esa escena y esa visualización de la que constantemente el kirchnerismo intentó por todos los medios mostrar lo menos perjudicada a la exmandataria por este inicio del juicio oral, se vio también diferentes referentes. Podemos mencionar, estaba Verónica Magario, que no es menor, es intendenta de La Matanza, el lugar clave para las elecciones de octubre. Estaban exfuncionarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como Carlos Tomada, Axel Kicillof. Los acompañaba desde la Cámpora Guado de Pedro, estaba también el Cuervo Larroque. Me gustaría mencionar también a los gremialistas, porque es el sector de los trabajadores que la acompaña también a la exmandataria, como Hugo Yasky. Todos ellos nucleados en esta lista de invitados que les vengo comentando, donde el gran armador, que siempre lo es cuando la exmandataria tiene que moverse de un lado para el otro, que es Oscar Parrilli, el exsecretario general de la presidencia. En toda esta visualización de tratar de no perjudicar en la imagen de una exmandataria que ahora también es candidata a vicepresidente de la Nación. Empezamos. Y entre las cosas que se venían planificando para la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Pi, también hay que mencionar cuál fue su actitud mientras ella estaba allí. Trató de ser lo más discreta posible, de no cruzar mirada con Julio Debido principalmente, con Lázaro Báez tampoco. Trataba de hablar constantemente con su abogado, Carlos Beraldi, y en algún punto siguiendo todo desde su celular, como haciendo un poco de caso omiso, se podría decir, de lo que estaba pasando. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Diana. Sí, por momentos sí hay que tener en cuenta también, en beneficio de la imputada, que son 3 largas horas, casi 3 horas y media, de estar sentada escuchando. O sea, iban rotando los lectores de la acusación y ella seguía sentada allí. Pero bueno, lo que habíamos previsto ayer no terminó pasando. Ayer habíamos explicado que por una cuestión de lógica, de tradición, tendrían que estar todos sentados en orden de la acusación. Cristina se sentó lejos y, bueno, perfectamente lo que explicaste recién respecto de la foto, ¿no? Quiénes la estaban flanqueando atrás, quiénes la tenían sentadas al costado, quiénes no aparecieron, sino que estaban un poquito, hay como un segundo piso, como si fuera una especie de pullman adentro del tribunal. Es la sala de audiencia más grande. Es la sala de audiencias que lleva el nombre en homenaje al atentado a la AMIA. Y en ese segundo piso estaban entre los acreditados periodistas muchos también. Periodistas y el diputado Rodolfo Tailade.
Pero bueno, se empezó a hacer la lectura de la acusación, hubo un cruce que después lo vamos a ir viendo, pero bueno, empezaron por la primera fila, ¿sí? O sea, tenemos la cabeza de la asociación ilícita, Cristina Fernández de Kirchner, pero parece que cuando empezaron a construir todo el armado empezaba a mostrar que la elevación de juicio demostraba eso, que el armado de la prueba es de abajo hacia arriba porque empezaron por Lázaro Báez. Bueno, precisamente vamos a tener un repaso de lo que fue la lectura de la acusación. La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández y como organizadores al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas. Esta asociación delictiva, como dijimos, funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y fuera de ello a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados, y su duración se extendió desde al menos el 8 de mayo de 2003, cuando se constituyó la empresa Austral Construcciones, y hasta el 9 de diciembre de 2015, cuando finalizó el segundo mandato de Cristina Elizabeth Fernández. Bueno, Nicolás, Sí, ahí bueno. fue contundente. Fue contundente y fue una de las cosas que más llamaban la atención cuando empezó a investigarse el caso de Austral Construcciones, que fue creada antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, pero después de haber ganado la presidencia. Fue creada en el medio, unos días antes. De hecho, la inscripción es menos de una semana antes de que él asuma la presidencia. A partir de ahí, o sea, Cristina ha dicho en su momento, por favor, pido que periten toda la obra pública, y mostró algunos papeles en los que mostraba que la obra pública habían sido beneficiados un montón de empresas, no solamente Lázaro Báez. Pero si vamos a Santa Cruz, el 80% de la obra vial fueron adjudicadas a 3 empresas y las 3 empresas están a nombre de Lázaro Báez. Estamos hablando de un monto de aproximadamente 8.000 millones de pesos en el periodo 2003-2016, que consolidados, o sea, al tipo de cambio del dólar consolidado en la actualidad se elevarían a 46.000 millones de pesos. Es mucho dinero, pero estamos hablando de la primera causa, nada más. Es importante lo que venías mencionando, ¿no? Que fue otro de los momentos de la lectura de hoy, cuando precisamente mencionaban a Lázaro Báez. La modalidad escogida para la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia, a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre los años 2003 y 2015 contratación del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos, monto que actualizado de agosto de 2016 asciende a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos. Bueno, esto en realidad recién empieza, ¿no? La lectura de hoy en la que se mencionan a todas las personas presentes y en la que tenía que estar Cristina Fernández de Kirchner, y ellos constantemente mencionaban que la exmandataria se ajusta a derecho y concurre como tiene que concluir. Fíjate lo que será el recién empieza, que no terminó la primera audiencia. Claro. ¿Sí? O sea, hoy, bueno, ya finalizó la audiencia, decían a las 3 de la tarde. No, entró un cuarto intermedio. La audiencia termina el lunes que viene, si es que termina el lunes que viene, porque es muy larga la acusación, es muy larga la carga probatoria que tienen que empezar a enumerar. Estamos hablando de 51 casos, estamos hablando de 5 casos totalmente peritados y que el resto podrían empezar a llegar en el camino. Y estamos hablando de más de 160 testigos, entre los cuales se encuentra el actual candidato a presidente del espacio de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández. Lo cual es complicado porque en el momento que le pregunte si lo comprenden las generales de la ley, va a tener que decir que sí, sí o sí. Antes era sí porque las conozco, sí porque fui funcionario, ahora es sí porque soy su compañero de fórmula. Con lo cual su testimonio en el juicio va a empezar a ser sopesado de otra forma. Por ahí es un testimonio que no aporta demasiado o que no va a ser muy considerado. Pero hubo un roce al principio. Hubo un roce interesante. Y también al final. Y también al final. Se trata del abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, que le pedía la nulidad al Tribunal Oral Federal 2. Si te parece, lo escuchamos y después nos explicás. Cualquier planteo, doctor Rusconi, usted adelantó que iba a solicitar la palabra para interponer un planteo justamente. Le recuerdo que tanto las nulidades como los planteos en las audiencias de juicio se interponen en el momento procesal oportuno, que en este caso es el momento de las cuestiones preliminares previa apertura del debate, conforme al artículo 376 del Código Procesal Penal de la Nación. Cualquier otro planteo va por mesa de entrada del tribunal. Durísimo.
Casi como nos tiene acostumbrada la Argentina, en realidad siempre hay dos visiones sobre un hecho concreto. Y en esta también. Salieron algunos a decir, le correspondía a el doctor Rusconi plantear lo que planteó y el tribunal no se lo dio. Es que si uno va a lo que plantea el tribunal cita el artículo y cuando vas a buscar el artículo dice precisamente que al momento de plantear nulidades es en el momento preliminar a la lectura. Empiezan la lectura y ahí Rusconi levanta la voz y pide una nulidad. Pasa lo que acabamos de ver, le dicen que no es el momento, que tenía que haberlo hecho antes o después por mesa de entradas. Después preséntelo por mesa de entradas si lo vemos. Y Rusconi no se lo tomó a bien y bueno, tuvo declaraciones con la prensa bastante fuertes, incluso durante el debate estaba tuiteando en contra diciendo que es insólito que en un juicio oral no se pueda hablar. Estaba muy, muy, muy enojado. Bueno, en todo el contexto que veníamos planteando al inicio del programa de tratar de tener la presencia de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi en un primer juicio oral, lo más cuidado posible o al menos que se la perjudique lo menos posible en el contexto electoral de este año, tuvo una lista de invitados. 67. Un refuerzo de la seguridad en Comodoro Pi. También entre los invitados una pluralidad de sectores. Estaban funcionarios actuales, como la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, exfuncionarios de su gabinete. También estaban militantes, como por ejemplo los jóvenes de la Cámpora, representadas por el Cuerpo Larroque. Estaban también las defensoras de derechos humanos. Yo las que principalmente vi es esa imagen que queda constantemente. Sí. Cristina sentada, escuchando, y del otro lado del blindex, Tati Almeida. Estela de Carlotto y Tati Almeida. Y Estela de Carlotto. Ahora, 5 sillas para allá, que no salían la foto, estaba Eve de Bonafini. Ajá. Y bueno, esto ya es una cuestión 100% personal. Eve Bonafini, cada vez que fue citada a tribunales, no podía ir o ponía algún tipo de excusa y estuvo 3 horas sentada escuchando algo que no era de su causa. Entonces, como que para algunas cosas sí puede, para otras no. Y esto es un mensaje que en lo personal creo que debería ser para adentro también. Si la expresidente Cristina Fernández de Kirchner se somete a derecho, va y se sienta a pesar de que cree que el juicio es injusto y que ella es inocente y está sentada ahí 3 horas, ¿por qué otro no puede hacerlo si la ley es pareja para todos? La ley debería ser pareja para todos y para eso hay que luchar. Y en toda esta cantidad de invitados, lo que me decían es, bueno, entraban los que entraban en la sala y los que no se tenían que quedar afuera en el pasillo. Tanto para la entrada como para la salida, todos trataron de recibir a la exmandataria, incluso la han aplaudido en varios de los pasillos de Comodoro Pi. Se han sacado fotos, muchas de las personas, como vos bien decías, se expresaban en las redes sociales. Cristina Fernández de Kirchner, antes de iniciar la jornada, en el día de hoy, también ya marcaba este discurso que les venía comentando desde el inicio de unificar todo como una persecución política. Y lo hizo también mediante Twitter, en la que realizó todo su descargo. Después, pasando por Comodoro Pi, imagínate, estaba lleno de periodistas, Nicolás, estaban periodistas nacionales e internacionales y no dio comunicado. Pero bueno, desde la mañana ya empezaba a dar como esta situación discursiva por parte de su espacio. Sí, hay una cuestión que hay que remarcar para marcar una diferencia, porque es algo que se va a repetir mucho de acá en adelante. Una cosa es una persecución judicial y otra cosa es una persecución política. La persecución judicial es legal, es lo que hace la justicia. O sea, cuando el monopolio de la represión, del delito o de lo ilegítimo se lo da al Estado, el Poder Judicial es encargado de perseguir en el delito penal. Distinto es si utilizamos la palabra persecución política. Ahí sí ya estamos hablando de una denuncia de gravedad institucional. Ahora, persecución política no es nada para denunciar, es lo que corresponde que haga el Poder Judicial. Bueno, lo cierto es que la exmandataria estuvo allí durante toda la lectura, se encargaba de mirar el teléfono y estar en contacto con su abogado, se retiró y va a continuar todo el lunes que viene. El lunes que viene, todavía no quedó confirmada la hora, pero todo parece indicar que también va a iniciar al mediodía en punto, a las 12 horas. Bueno, obviamente en el mismo lugar y transmitido por el mismo canal que el Servicio de Información Judicial de la Corte. Hoy el streaming funcionó impecable. Bueno, vamos a continuar analizando toda esta perspectiva de lo que sucedió hoy en Comodoro Pi. Quédense.
para hacer el análisis de todo lo que transcurrió hoy en Comodoro Pi, vamos a compartir precisamente las cuestiones con Carlos Caramelo, que es analista político. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Y Rafael Flores, que es exdiputado nacional por Santa Cruz. También buenas noches y gracias. Buenas noches a ustedes. En un principio me gustaría, desde sus perspectivas, tratar de ver cuál fue la evaluación del día de hoy con esta imagen que planteábamos desde el inicio del programa con Nicolás, que cada uno la interpreta o la ve desde diferentes ámbitos y puntos de vista. A ver, lo que planteabas, yo quisiera decir una cosa respecto de lo primero que planteabas, que marcaste con tanta puntualidad, digo, se cuidó mucho la imagen, no estar expuesta, ir a la última fila, ponerla a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo detrás de ella. Digo, de la misma manera que el gobierno intenta una foto Claro. Que busca perjudicarla en campaña, es natural que ella y todo su equipo cuide esa foto que está en campaña. Esto es una... A ver, en marketing político diríamos que es una pelea de pillos, nada más. Claro, justamente por eso marcamos. También depende de la lectura de cada Está bien, ámbito. pero digo, si nos quedamos nada más que con todo lo que Cristina hizo para no aparecer en la foto que Macri quería, me parece que nos quedamos con la mitad del relato. Digo, Cristina cuidó de una cosa que o sea, un juicio que va a ser nulo dentro de 10 minutos, puede durar 3 años, pero digo, cuando lo plantean todos. todo el mundo sabe que es un juicio nulo. Y como todo el mundo sabe que es un juicio nulo, todo el mundo especula con que el objetivo era tener la imagen de Cristina sentada en ese lugar, digo, acusada, como dice hoy Eduardo Feynman, acusada de corrupción. Entonces a mí me parece natural que todo el equipo de campaña, todo su equipo de estrategas, todo su equipo político y ella misma, digo, porque además no es una chica que recién empieza en esto, haga todo lo posible para, de alguna manera, difuminar, dirán los gallegos, digamos, esa imagen tan contundente. Digo, acá hay dos equipos tratando de que la imagen no sea más importante que de 1000 palabras. Flores. Sí, más allá de las circunstancias políticas que son indisimulables alrededor de este tema, hay una cuestión de fondo. Cristina Fernández está acusada de haber sido, junto con su esposo fallecido, los jefes de una banda, en términos del Código Penal, que se dedicó a saquear fondos públicos a través de contratos de obra pública. Eso dicho en general. Ahora bajémoslo a tierra, porque esto sucedió en mi provincia, en Santa Cruz. Los hechos que se están juzgando son los hechos sucedidos en la provincia de Santa Cruz por un monto en el que debo hacer una pequeña rectificación a ustedes, que actualizado es de 142.000 millones de pesos. Es que estaba actualizado el 2016, según el tribunal. Se comieron, obviamente, la devaluación del Se comieron 2016 todo para lo acá, último. que fue un poquito Ahora, ¿de qué fuerte. estamos hablando? Por ejemplo, Ruta Provincial 39, Bajo Caracoles a Las Heras, 130 millones de dólares. No se hizo, pero se pagó. Se pagó completa. ¿A quién se le pagó? A Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones, la empresa que armaron, que transformó a un empleado común del Banco de la Provincia de Santa Cruz en un empresario, uno de los empresarios más prósperos en la Argentina en materia de obras de construcción. Ese es uno. Ruta Provincial número 9, Calafate, Piedrabuena. Todo esto es en la provincia de Santa Cruz. 52 millones de dólares. No se hizo. Pero se pagó. Pero se pagó. ¿Quién la cobró? Austral Construcciones. Ruta entre Pico Truncado y Gobernador Gregores. 200 millones de dólares. No la hicieron. Pero se pagó. ¿Quién la pagó? ¿Quién lo cobró? Lázaro Báez por Austral Construcciones. Tapado de canteras. 200 millones de dólares. No se hizo nada.
pero se pagó todo. Ahora, Flores, pero en algún punto todos estos datos que usted expone, ¿no? Estamos frente al inicio del juicio oral en el que todas las visiones, tanto de un lado como del otro, le digo, anticipan que va a ser nulo, como decía recién. Yo no sé las cuestiones procesales, para qué lado van a ir. La realidad es que no conozco esos detalles, no me meto a estudiar esos detalles, pero cuento lo siguiente. Nosotros esto no lo discutimos en un terreno teórico ni en el terreno alrededor del Código de Procedimientos en mi provincia. Esto lo discutimos porque lo tocamos. Porque vemos las cosas que se hicieron y la indignación nos asalta porque la provincia está peor que nunca, porque esas obras que se pagaron nunca se hicieron. Se gastaron 50 millones de dólares en una ruta que parte de Puerto Deseado a la nada misma. Es una ruta que sale de la localidad de Puerto Deseado y llega hasta un lugar donde se termina y no hay absolutamente nada en ese lugar. Quería preguntarle... Porque se había pensado que el día de mañana, una cosa absolutamente ridícula desde el punto de vista práctico, se podía llegar a hacer un aeropuerto en algún lugar alejado cerca de Puerto Deseado. Entonces, ya que estamos, hagamos una ruta que vaya para ese lado, que es un lado en general. Ahora, todos estos son miles y miles de millones de pesos que le quitaron a la sociedad santacruceña, que hubieran servido para transformar una provincia que en lugar de eso fue saqueada. Quería preguntarle, porque... Sí, yo quiero, nada más que esto, Rafa, Ministerio de Obras Públicas de Santa Cruz hizo y pagó eso. No, por supuesto. ¿Cómo era el asunto? Vialidad Nacional certificaba, Vialidad Nacional le mandaba los fondos al Ministerio de Obras Públicas de Santa Cruz, y el Ministerio de Obras Públicas de Santa Cruz pagaba lo que no se había hecho. Vialidad Nacional lo sacaba de... Aprobaba todo. Vialidad Nacional de fondos nacionales. De fondos nacionales que estaban en el presupuesto nacional. Sí. Aprobado por... Esto es, la responsabilidad de Cristina en esta asociación ilícita fue mandar el presupuesto. No, la responsabilidad de Cristina... La responsabilidad de Cristina es mandar el presupuesto y que lo aprueben la responsabilidad de Cristina en esto es que la cadena que existía, es imposible que no supiera ella lo que estaba haciendo el ministro de Obras Públicas, el subsecretario de Obras Públicas, que dicho sea de paso, está aprobado que llevaban la plata al departamento de ellos. Por lo tanto, la realidad es... No está aprobado, discúlpame que te diga. La realidad está aprobado por las confesiones de las propias personas que están procesadas. Perdón, ¿el espía entrenado están del mismo que tiró los bolsos arriba del que tiró los bolsos que tenían plata que le había llegado al banco de Macri desde Estados Unidos? Yo no sé de dónde le llegó la plata. Bueno, pero está todo muy sospechado, Rafa, la verdad. Lo que no está sospechado es que un personaje como López tiró en un convento 9 millones de dólares. Es imposible, lo dice Durán Barba, es imposible tirar por encima de una tapia 9 millones de dólares. Bueno, no hay ser humano que pueda hacerlo. Esta imagen que vos utilizás, y me parece bien que lo utilices. Pero que es una imagen absolutamente práctica. El hecho objetivo es que llevó 9 millones de dólares a un convento. Sí, ese es el dato de la realidad. Nadie pudo contar y lo que está lo contaron hasta el último dólar. Fijémonos lo que serán las distintas versiones y las distintas formas de ver el caso, que hasta el propio Alberto Fernández es uno de los principales críticos de José López con los bolsos de dinero. Pero claro. Lo que le quería preguntar... ¿Qué dijo la expresidente sobre López? Bueno, sí, que le dio mucha bronca lo que pasó, y Alberto Fernández sostenía que creía que le daba más bronca que lo hayan descubierto. Lo que quería preguntar es, damos por sentado, todo lo que estamos informados, damos por sentado que conocemos el expediente. Y hay quienes creen que por eso, damos por sentado que conocemos el expediente, y hay quienes creen que es nulo desde el inicio, y hay quienes creen que no. Recién usted al inicio decía que todos sabemos que el juicio es nulo de entrada. ¿Por qué? Porque hay 51 obras que deberían ser auditadas, hay 5 auditadas no terminadas, además ninguna de las 5 auditorías, y el juicio empieza antes de que se produzca la prueba. Es una de las 9 nulidades. Es un caso, es como si yo te empiezo a juzgar a vos por asesinato sin un cadáver, es lo mismo.
Bueno, acá Bueno, pero sería ha algo habido así. casos de juicio sin Por cadáver. asesinato con un responsable sin cadáver. Sí, un femicidio en Lanús el año pasado fue... Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. La idea es seguir un poco con esta lectura de cómo va a continuar, ¿no? De ahora Bueno, va a en más continuar la con una marcha. lectura, porque hoy se leyó creo que el 11% de Sí. la causa. El que lunes son creo que lo tenían más o menos 600 programado hojas. para tres citas, por lo Sí, que la trascendió realidad en es el que día de hoy. uno le tiene una simpatía particular al pobre secretario que tiene que leerse, Sí, claro. tenía que leerse Claro. todo eso. Rotando Por Yo lo supuesto. viví en el, y eso que estamos hablando de un expediente mucho más chico, Pero fueron rotando en igual. en el Tribunal de San Martín. Flores, y ¿usted tiene cómo que leer evaluó mucho. hoy toda esta puesta en Yo la- escena yo la de la que realidad- hablábamos? Bueno, el tema de la puesta en escena está bien para distraernos y que discutamos esas cosas, pero digamos, para mí lo central es que la justicia funcione, que el juicio oral se ponga en marcha, que se sepa la verdad, porque el dato objetivo es que fuimos saqueados. Lo que no se puede discutir, porque se toca, porque se ve, porque se sabe, es que la provincia de Santa Cruz fue el escenario en el cual un oscuro empleado del Banco de la provincia de Santa Cruz pasó a ser dueño de todas las empresas constructoras de la provincia y se alzó con una fortuna incalculable, no haciendo las obras que le fueron pagadas. Todo esto es un fenomenal escándalo. Y es un escándalo alrededor del cual no hay mucho que discutir, porque podemos discutir si el procedimiento... ¿Y para usted no hay una persecución política, como dice No, hay la una persecución exmandataria? judicial como debe haber con toda persona acusada de haber cometido delitos graves. Carlos, ¿usted qué piensa? La auditoría que encarga Vialidad Nacional cuando este personaje se hace cargo, que no es una auditoría de la obra pública, es una auditoría de la obra pública de Santa Cruz, nada más. ¿Se refiere a Javier Iguacel? ¿Cómo? Se Sí, sí. Iguacel asume un día y al día siguiente encarga una auditoría de la obra pública de Santa Cruz sobre 51 obras que son de un porcentaje de las 87 creo que están hechas en ese periodo. De la auditoría esa, que se la encarga a dos ingenieros y a un contador, que además se la piden 15 días, le dicen es imposible, termina apareciendo la auditoría a finales de marzo de ese año, surge que la diferencia no realizada podría ser el 0,1% de la obra auditada. Esto es un dato... No, eso no es cierto. Bueno, esto es lo que dice el expediente. Esto no es cierto. La realidad es que actualizados por Vialidad Nacional, el monto que se habría defraudado a la provincia de Santiago, al país, Yo te digo, es de lo no realizado, ni siquiera se auditó el 142 monto. mil millones de pesos. Estamos hablando de obras que no se hicieron, de El- obras que se pagaron sobre y que 2000 yo te sobre llevaría a Santa 2.200 Cruz y kilómetros te... de ruta, un 1,8% no realizado. Eso es mentira. Bueno. La realidad es que no es verdad. Es que la realidad es que, por Bueno, ejemplo, a la ver, obra... Yo podría entre- decirte lo que vos decís no es Bueno, verdad. pero yo te llevo, estoy dando los datos que tengo. yo te llevo a mi provincia, te llevo para que Voy a veamos, voy a menudo. para que veamos, entonces no la has visto, porque si no has transcurrido no has recorrido la ruta entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, donde se hizo 2 veces esa obra, y digamos, 2 veces se pagó y no se terminó. Donde la obra, la ruta 3 entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia no se terminó de hacer como se tendría que haber hecho. 2 veces se tuvo que pagar. Yo la he Estamos recorrido, hablando digo, de rutas que ¿y no cuál es se el rol- hicieron, de obras públicas que nos estafaron, que las cobraron y no las hicieron. No, por eso, porque ahora... A ver, perdón, Rafa, No estamos perdón, hablando perdón, de una ahora- cuestión con todo teórica, cariño, estamos hablando perdón. de cosas que están ahí, que uno va, las toca y las ve. de la Perdón, misma perdón. manera que vos también. me inhabilitás el discurso diciéndome eso no es cierto, yo podría decirte en este momento eso no es cierto. Bueno, perdón. Bueno, Digo, está bien, ahora... que pero eso anda es a lo que se está juzgando. Pero es cuestión de ir a Santa Cruz y ver las cosas, discúlpenme nada más. los dos, por Quiero favor. decir algo en lo que voy a coincidir con él. Por favor, porque si no creo que nos vamos a terminar siendo testigos de algo un poco más violento que algo radical. de ninguna manera. De No. ninguna manera. Primero porque además nos empiezo a conocemos escuchar los todo- datos, conocemos, no, de Empiezo a ninguna escuchar manera. todos Y- estos y datos respeto entre los dos. Igualmente. Empiezo a escuchar estos datos que intercambian y lo primero que me cae la ficha ahora es ¿cuál es la figura del gobernador de Santa Cruz de ese periodo en esta? Porque no lo veo sentado en ningún Bueno, lado. durante todo ese periodo estuvo Sergio Acevedo. Sergio Acevedo, una de las razones por las que habría renunciado cuando presenta mucho antes de terminar su mandato la renuncia es precisamente el tema de la obra pública.
Acevedo es el gobernador que gana las elecciones con un porcentaje altísimo en Santa Cruz, el mismo año que Kirchner gana la presidencia de la República. Luego, a partir de la renuncia de Acevedo, rodeada de circunstancias muy particulares, en esos días, poco antes de que él presentara su renuncia, casi como un disparador de su renuncia, es asesinado un policía en la localidad de Las Heras, de apellido Sayago, un muchacho que trabajaba en la policía de la provincia, por un disparo que parte desde la concurrencia de un acto, y eso sí, definitivamente tiene que haber influido en la decisión de Acevedo para renunciar, porque lo hace 3 o 4 días después de que ese suceso acaeciera. ¿Pero él denunció esta situación? Acevedo no denunció esta situación. ¿Y el que decidió? El que lo sucede, que fue Sancho, muchísimo menos. Creo yo saber, por comentarios, pero nunca por boca directa de Acevedo, porque no hablé con él, creo que lo vi 1 o 2 veces circunstancialmente, pero sí creo que la renuncia de Acevedo tuvo muchísimo que ver con esto, con el tema de los contratos que estaban pasando de vialidad nacional a vialidad provincial. Me gustaría también retomar como la parte como más política de lo que viene sucediendo. ¿Usted cree, Carlos, que puede influir en la presentación que hizo la exmandataria el sábado? No, para como nada. Candidata a vicepresidenta. Para nada. Creo que influye, al contrario, me parece que va a influir que contra el deseo de quienes están, tratando de usar este caso como como un contrapeso a la imagen de Cristina Fernández, que sigue creciendo y sigue creciendo. La decisión, la jugada política del sábado, no solamente destruye toda posibilidad de lawfare. ¿Y por qué digo destruye toda posibilidad de lawfare? Porque si todo el mundo es caramelista, para decirlo de alguna manera, y entonces yo digo, hay que votarlo al Rafa, es una cosa, que es lo que hace Lula con Haddad. Ahora, si todo el mundo es caramelista y yo digo, yo lo voy a acompañar al Rafa a donde Rafa me diga que tengamos que ir, todo ese voto se transforma en un voto transferible. Digo, muy poco, yo he visto un poquitito de kirchnerismo rabioso sentirse como un poco ofendido por esta decisión. Pero he visto mucha gente, celebrarlo, como por ejemplo los gobernadores que hasta hace una semana antes estaban pensando ¿Y qué le aporta en Alberto cómo... a ¿Qué le aporta? ¿Qué le aporta? Alberto, a Cristina, que es un personaje con una característica ideal, por lo que ha sido él en términos de negociación y en términos de participación y en términos de conocimiento de los distintos sectores y de relación con los distintos sectores, ideal para un gobierno, que tiene que venir a trabajar en una situación económica muy compleja, con un pago de deuda de casi 26.000 millones en el primer año y sobre todo con de alguna manera con una relación con los Estados Unidos que Cristina no estaba teniendo, o por lo menos Estados Unidos no mantiene, y con una relación con los medios también que no tiene. Alberto era operador de Carlos Menem en la época de los 90, Ha sido de todo, creo. Sí, por eso. Ha tenido una sinuosidad política, sí, pero sí, digna sí. de Jefe de campaña de Dualde, de sin Caballo. duda. En ese sentido es un político posmoderno, Sí, puede decir. Hasta hace muy poco decía cosas terribles que ahora no dice más. En los últimos años hemos escuchado un montón de gente que ha dicho una cosa y la contraria terrible. Tenemos en el caso de Mauricio Macri, su mayor aliada, Elisa Carrió, dijo, you are stupid. Alguien le tiene que decir, you are stupid. Pero es la política en sí. Jamás lo voy a No es defender la a política Mauricio en sí. Vos sabés que no es la política en sí. La política teníamos
por uso, nuestra generación tenía menos Otros códigos. Sí, tenía otros códigos, pero Definitivamente. no es la política, es la época. La posmodernidad tiene esa naturalidad La política de la habilidad. posmoderna. Lo dice Bauman, es la política líquida. ¿No hay una elección en la figura de Alberto Fernández como para captar esos sectores medios que en el balotaje de 2015 no estaban convencidos de Macri, pero no querían saber nada con Scioli y Zanini, y fueron con Macri, y después fueron desencantados? Y Cristina por ahí dice, bueno, en vez de cerrarme y radicalizarme en mi grupo íntimo de los últimos años de gestión, vuelvo a la figura de Alberto Fernández como alguien para ver si puedo captar algo de ese voto desencantado. Mira, en 48 horas no podemos, ninguna analista te va a dar una respuesta seria sobre esto. Yo puedo especular con muchísimas cosas. Puedo especular esto que vos estás diciendo, puedo especular que con toda razón ella no quiere centralizar la escena política del próximo gobierno. Es difícil siendo Cristina. ¿Es difícil qué? No centralizarlo siendo Cristina. Para nada. Para nada. Ella con esta jugada se reserva de alguna manera la conducción del kirchnerismo y le abre a Alberto, que es un gran administrador, además, un tipo que ha estado 4 años en la jefatura de gabinete, de un gobierno que volvió a ganar, digo, en la figura de Cristina, y que pasó de 22 puntos de voto a 45, 46. Me gustaría también su análisis sobre esta fórmula como político. Sí, cómo no. Yo pienso que en realidad parto de una premisa, por conocerlos desde hace muchísimo tiempo. El kirchnerismo nunca se dio el poder. Nunca, jamás se dio el poder. Y esto tiene para mí un aire de déjà vu, porque cuando precisamente, hace un momento lo mencionaba, cuando se lo designa a Sergio Acevedo como candidato a gobernador de Santa Cruz, elecciones que gana por su propio caudal electoral y por su presencia, pero que había sido designado por Néstor Kirchner, le colocan como candidato a vicegobernador a una persona absolutamente desconocida y mediocre. Y desde el punto de vista político me refiero. Y al poco tiempo, cuando Acevedo empieza a mostrar su malestar por el tema de la obra pública, es presionado para renunciar y Sancho, que era su vicegobernador, asume la gobernación de Santa Cruz y no hubo nunca más problemas con el tema de la obra pública ni con los contratos. Quiero decir, el kirchnerismo nunca cedió el poder a nadie y no me parece que esta sea la oportunidad en que esté dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, yo no diría que vamos a tener un presidente que va a ser el que va a conducir la política de la Argentina, sino que el eje va a estar en otro lado y creo, además, que de la misma manera que en aquellos tiempos y hasta ahora en Santa Cruz, la figura de quien fue jefe de gabinete de Néstor y de Cristina, Carlos Zanini, era el que diseñaba las estrategias políticas, creo que hoy la mano de Zanini también está atrás de todo esto. Bueno, les agradezco haber estado. Yo celebro realmente cuando podemos debatir con dos posiciones totalmente contrapuestas, con mucho respeto y con información de un lado y del otro, porque Insisto, de eso se trata también el periodismo. Voy a poner un eje, con mucho cariño. Yo le tengo a Rafa, y se lo dije, hace ya muchos años que no nos veíamos, nos conocemos de otra época, tenemos amigos comunes, y siempre fue, para este viejo peronista, digo, un compañero al que he querido y respetado. Digo, no tengo por qué cambiar, más allá de que hoy tengamos miradas contrapuestas sobre la cuestión. Bueno, lo celebro y celebro que pueda darse este espacio aquí también, que es parte del periodismo. Presentarles a todos ustedes las diferentes visiones y cada uno del otro lado puede sacar sus propias conclusiones. Enseguida venimos, vamos a un corte y seguimos con O Más, Hoy Nos Toca la Noche. Bueno, después de un día tenso con tanta información desde Comodoro Pi, vamos a pasar a otro ámbito que también es tenso, porque la verdad la AFA, los torneos y la Conmebol parecen no tener reglas claras. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Diana. ¿Me explicás un poco de qué se trata?
La verdad que es muy, muy confuso. Se está disputando la Copa de la Superliga, están en etapa de semifinales. Tigre, el descendido Tigre, viene de hacerle 5 goles a Atlético de Tucumán. Pero ¿qué pasa? La Conmebol le bajó el pulgar para que pueda disputar la Copa Libertadores si es que Tigre sale campeón. Recordemos que la Superliga al campeón y al subcampeón, al campeón le otorgaba el premio de entrar directamente a la Libertadores y al subcampeón a la Sudamericana. La salvedad era que los equipos descendidos podían disputar este campeonato parche. Sí. Recordemos que en este lapso de tiempo antes de la Copa América se organizó este campeonato parche donde los descendidos podían disputarlo igual y que si lo ganaban podían participar en este campeonato internacional que es la Libertadores y la Sudamericana. Resulta que la Conmebol, con el campeonato ya en marcha, dio este dictamen de modificar eso que en su momento habían aprobado y hoy por hoy, si Tigre gana, Tigre no va a poder jugar la Libertadores. Ahora, no logro entender, O sea, ¿es a último momento cambiaron las reglas del juego? Sí, fue un cambio en la disposición. ¿Dónde entra la lógica acá? Me cuesta. La disculpen. lógica que plantea la Conmebol es que ningún equipo que milite en una categoría más baja que la primera división de cada país puede representar a ese país en un campeonato internacional. Ahora, ¿la Conmebol no debería hablar con la AFA para explicarle que no puede existir más este sistema de descensos? La Conmebol con este dictamen expone muchísimo a la AFA, Nico, Claro. principalmente, ¿no? Porque convengamos que la Superliga y la AFA se tienen que poner de acuerdo para que en este campeonato, sea un campeonato parche, sea un campeonato largo, da igual, pero lo primero y principal es que la AFA y la Superliga se pongan de acuerdo y se pusieron de acuerdo, de hecho, en que el premio era entrar a la Copa y resulta que ahora la Conmebol, que es la entidad madre, expone todas estas falencias y todas estas incongruencias Claro, que ponen tiene sobre nuestro... la Hubo un mesa la caso. desorganización, la No, falta no, de que- reglas. Es que el tema del descenso por promedio es algo que no se usa en el resto del, No se en el usa. resto del fútbol de primera línea. Hubo un caso en subcampeón que se fue a la B. Hace unos años atrás. No me acuerdo bien qué equipo fue, pero salió subcampeón y se fue a la B. O sea, hoy la Conmebol no lo dejaría jugar ninguna... Exacto. ¿No, Copa? Sí, todo este tipo de cosas se ponen mucho. Creo que el comunicado de la Conmebol lo tenemos. Fueron 5 puntos los que hicieron en este cambio. Y el inciso D dice, estar disputando el torneo nacional de su asociación miembro en la división principal de la competición en 2020. Es decir, no haber descendido de división en el torneo nacional. Ese es el punto donde prácticamente deja afuera, deja al margen al equipo de Pipo Grosito, que más allá de haberse ido a la B, expone no solo la desorganización del campeonato en sí, sino también lo que decía y lo que señalaba Nico Ahora, recién, Tigre, el ¿qué tema de los maniobra le descensos. queda? Tigre, bueno, ellos mandaron también un comunicado de la mano de la Superliga también, apoyándolos, como para que la AFA, que es nuestro organismo madre, los represente y los defienda. El tema Claro. es que la AFA tuvo como algo que dejó entrever Titubeó. las diferencias, claro, de entre la AFA y la Superliga, algo muy confuso porque teóricamente entre ellos dos, entre la AFA y la Superliga, se tienen que poner principalmente de acuerdo en armar un campeonato y cuáles son los premios para los campeones. Bueno, en vez de respaldar a Tigre, la AFA dijo que todavía tenía como que analizar el comité ejecutivo el tema de cuál era la premiación para el campeón, porque en su momento ellos todavía no lo habían aprobado. Entonces, la Conmebol, el organismo madre, expone a la AFA expone a la Superliga Ahora, y el le pregunto a perjudicado los es dos, Tigre. ¿no? Ahí lo encontré. Lo importante que son las instituciones, ¿no? Porque la institución de la AFA nos representa en todo el mundo y realmente tiene mucho peso en general. Ahora, ya viene de unos años en adelante siendo una institución que solo tiene irregularidades y que ahora se pone de manifiesto perjudicando incluso a un club que no tiene nada que ver con que las reglas sean poco claras por parte de los que mandan. Vas a querer saber quién fue. No quiero ser hincha de Tigre ahora. No, primero, Talleres ocurrió en el 2012, salió subcampeón y era Tigre. Increíble, la verdad que Tigres viene lidiando con unas incoherencias en la... Pobre.
en la asociación que nos rige, ¿no? Igualmente... Yo te voy a preguntar, termina. No, Después te hago una pregunta igualmente como jugador. quería hacer una salvedad, porque más allá de que esto es una contradicción muy, muy grande y lo que sucedió expone mucho a nuestra AFA, pero hay señales de algunos cambios con el fútbol femenino profesional, con las inferiores de la AFA, el sub-15, sub-17, con títulos, con proyectos, Claro. con técnicos que son del seno de la selección, como Pablito Aymar, como Diego Placente. Hay señales que denotan un cambio positivo. Sí, que pero va la a parte llevar- institucional es fundamental. La parte institucional, la pirámide, esas cosas son fundamentales. Rapidito, que tenemos que ir cerrando. Como exjugador, ¿a los jugadores de Tigre esto los pincha? Mira, tienen dos cosas, ¿no? Una los puede pinchar, pero creo que en el caso justamente del envión que trae este plantel y su técnico, me da la sensación que van en busca de exponer aún más todas estas incoherencias y todas estas Claro. contradicciones. Ellos van por todo y una vez que ganen, si es que se les da, ahí va a haber que revisar muchísimo todo este tema de los premios, los descensos y lo que expuso la Conmebol ahora. Hay una información más que no podemos dejar pasar, y es que volvieron las reuniones de los acuerdos que hace 2 semanas veníamos hablando un montón de estos 10 puntos de gobernabilidad, y hoy se dio nada más y nada menos que con el propio presidente de la Nación. Exactamente. Hablando del ascenso y torneos regionales del interior, Schiaretti volvió al centro de la escena política con la Alternativa Federal Sí. y los 4 principales exponentes, pero hoy fue noticia él solo porque se reúne con el presidente Macri, una foto que acaban de ver en pantalla que los muestra absolutamente distendidos y con una muestra de cariño que es histórico entre Schiaretti y Macri. Son tipos que se tienen un aprecio mutuo reconocido públicamente. Sin embargo, sobre el final, y a través de su cuenta de Twitter, Schiaretti terminó reconfirmando que va a haber un candidato propio de Alternativa Federal. Hay una reunión que va a ser mañana entre los 4, o sea, por los 4 me refiero a Schiaretti, Massa, Lavagna y Urtubey. Pero hoy hubo como una previa, sin Lavagna. Lavagna no está para salir 2 días seguidos. Aprovecharon Entonces, la presencia de Schiaretti. me da la aprovecharon que sensación. Schiaretti está en Buenos Aires, se juntaron y mañana tienen la cena propia entre ellos 4 y verán hacia dónde avanzan. Pero bueno, para cerrar, Córdoba se sumó a los 10 puntos de consenso con el gobierno nacional, contradiciendo a Lavagna que quería consenso 19 con otras cosas, pero bueno. Vamos a tener expectativas sobre lo que suceda también en la Alternativa Federal, que hoy Schiaretti ya anticipó de que cada uno tiene que tener su candidato para las próximas elecciones de octubre. Mañana, por supuesto, toda la información y todo el análisis lo vamos a tener primero en Noticias a las 20:30 y después aquí a las 23 haciendo Hoy Nos Toca la Noche.